Nosotros vivimos normal nuestra vida en la Tierra como personas normales, nuestra vida cotidiana, pero sabemos muy bien que los sucesos completamente sobrenaturales e inexplicables, que superan cualquier tipo de ficción que nos podamos imaginar, están siempre a la orden del día. Y uno de esos son los crop circles, o los círculos de las cosechas, que representan gráficas increíbles, muy difícil de replicar por los seres humanos y con una belleza descomunal. Pero hay algo que también llama muchísimo la atención y es difícil de explicar. ¿Por qué todos estos crop circles son en Inglaterra? ¿Qué tiene Inglaterra? ¿Qué tiene esta zona, este lugar del mundo, teniendo la Tierra a más de 40.075 kilómetros de circunferencia? Es decir, si tomamos una línea que cruce toda la Tierra circularmente hasta llegar al mismo punto, son 40.075 kilómetros. Aparte, teniendo más de 510.1 millones de kilómetros cuadrados, la Tierra, nuestro planeta, ¿por qué el 90% de los crop circles o círculos de las cosechas son en Inglaterra? Inglaterra es un lugar muy relacionado históricamente al misticismo, a la magia, brujos, brujas, hechiceros, que le dieron mucho vuelo a la imaginación de los artistas. No en vano esta es la región que dio vida a historias literarias místicas, como Harry Potter, Alicia en el País de las Maravillas, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, La Naranja Mecánica, El Hobbit, e increíbles autores como George Orwell, Charles Dickens, Lewis Carroll, J.K. Rowling, Oscar Wilde, Tolkien, etcétera, etcétera. Así también como lugares y estructuras muy famosas relacionadas a lo místico energético, como lo son el ultraconocido monumento de Stonehenge, las grutas de las Conchas de Margate, Kent, el círculo de piedras de Casterling, el Dudo Stone Circle, el Cromlech de Avebury, muy conocido, las Callanish Stones, etcétera, etcétera. Muchos son los sitios y personajes que acreditan a esta zona del mundo como una zona aparejada con lo espiritual e incognoscible. Como los druidas, por ejemplo, que eran chamanes o sacerdotes celtas de Irlanda e Inglaterra, quienes tenían alta sabiduría y transmitían sus conocimientos de forma oral, la cual no venía solo del estudio, sino que también de la práctica de la magia y adivinación. A los druidas se les consideraba profetas y eran respetados como una casta sacerdotal, capaces de comunicarse con los dioses, realizar rituales. Se cree que ellos construyeron Stonehenge. Después, hay muchos casos también de hechiceros y hechiceras como el conocidísimo John Dee, el esoterista personal de la reina Isabel I. Era un destacadísimo matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista y consultor de la reina Isabel. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Penetró en los mundos de la magia, la astrología, y creó paralelismos entre su investigación matemática y su estudio de la magia hermética, la invocación de los ángeles y la adivinación. Ayudaba a la reina o aconsejaba a la reina recomendándole días precisos para realizar acciones según la posición de los astros. Hacía viajes astrales y usaba bolas de cristal e incluso un espejo de obsidiana azteca traído desde México para conversar con seres del mundo espiritual y predecir el futuro. Hoy en día sabemos que la corona inglesa utilizó el poder de estos magos para llevar a cabo sus campañas políticas, tanto para invadir pueblos como para evitar ser invadidos,
como aquella histórica vez que derrotó a la Armada Invencible Española en 1588, no por poner soldados en combate, ni por hacer, ni liderar a grandes hombres a la batalla, sino por unas condiciones meteorológicas increíblemente adversas y caóticas que les había mandado. Y volviendo al tema del video, los círculos de las cosechas se empiezan a viralizar como fenómeno a partir de los años 80, cuando aparecieron en Wiltshire enigmáticos círculos en los sembrados de trigo, junto a otras localidades al sur de Inglaterra, fueron el escenario para la sorpresa de los agricultores, que se encontraron con marcas muy llamativas de origen desconocido. Eran círculos dibujados en los campos de cereal. Allí los vegetales estaban inclinados sin daño alguno, como si algo muy extraño con un movimiento en el sentido de las agujas del reloj se hubiese posado y apretado suavemente sobre los sembradíos. Incluso algunos testigos afirman que quedaba como un líquido baboso entre el tejido de los cultivos. Varias marcas circulares agrupadas en círculos de varios tamaños aparecían aquí y allá, siguiendo un patrón en concreto. Su aparición data de varios siglos atrás, pero ya entrada la década de los 80, alcanzaron el conocimiento público y aumentaron progresivamente su número de aparición. La prensa dio amplia difusión de los eventos y ya en 1989, dada la enorme cantidad registrada de ese año, se produjo un interés realmente masivo en la gente. Algunos detractores muy poco creíbles afirman que son obras de muchachos aburridos con mucho ingenio, conocimiento de matemáticas y mucho tiempo libre, lo cual es absolutamente falso, ya que para hacer obras de este estilo hacen falta decenas de personas, mediciones extraordinarias, alguien en las alturas que supervise, y aún así se nota lo rudimentario que son. Los testigos afirman que aparecen en cuestión de minutos y que muchos poseen una calidad geométrica increíble y hasta describen tecnología más avanzada que la actual, pero entendible por nuestros científicos, como mensajes que otros seres de algún otro lugar nos están enviando. A lo largo de estos años el fenómeno ha evolucionado. Nadie pone eso en duda. Las figuras son cada vez más grandes, algunas con más de 200 metros de diámetro, o sea, 2 cuadras de grande. Otras se muestran más complejas en su diseño, como si estuviésemos ante verdaderos mandalas cósmicos. Muchos de ellos construidos con una precisión geométrica impresionante, con conocimiento de fractales y alusiones a los estudios de la moderna mecánica cuántica. Dentro del estudio de los crop circles también se han reunido algunas características que acompañan al fenómeno y que no tienen una explicación racional. Entre ellas se encuentran las siguientes. 1. Las personas que ingresan a los crop circles perciben sonidos de mediana frecuencia. Se acercan los oídos a la superficie donde fue plasmada la figura. Estos sonidos, similares a silbidos o a veces a una suerte de zumbido de muchas abejas, han podido ser grabados y analizados. 2. Dentro de las figuras se han presentado distintos tipos de sustancias gelatinosas. Algunas de ellas, a decir del estudioso británico Colin Andrews, sugieren una constitución inexistente en nuestro planeta. 3. Los individuos que se acercan a estas áreas reportan sentir náuseas, dolores de cabeza, de estómago. Los perros son bastante sensibles a este tipo de efectos y algunos de ellos se pasan el tiempo ladrando como si algo o alguien
estuviese allí. 4. Se reportan objetos nada comunes materializarse y desmaterializarse en esos lugares. 5. Algunos investigadores aseguran haber tenido la experiencia ufológica de missing time o tiempo perdido, es decir, no recuerdan nada durante su estancia en las figuras o siente que están un rato y pasan 2-3 horas. Es como que en esas zonas se quiebra un poquito la relación espacio-tiempo que tenemos normal aquí en la Tierra. 6. Por las noches se han observado reflejos acompañados por luces electrostáticas y sonidos de tipo metálico, ocurriendo incluso cuando los testigos están presentes en días nublados. En múltiples casos, incluso se han medido campos electromagnéticos fuertes. 7. Los análisis de la vegetación que se encuentra dentro y alrededor de estas huellas han arrojado resultados dramáticos, ya que muestran cambios moleculares en las plantas. Y todo esto ha sido corroborado en laboratorios. Y bueno, ahora veremos algunos casos famosos desde 1990 hasta 2002, que fue el periodo de tiempo en el que más círculos en las cosechas aparecieron y en el que los más importantes y los más increíbles círculos se dieron a conocer. Por ejemplo, en primer lugar, el 12 de julio de 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal en Alton Barnes, Wiltshire, y la figura estaba formada por 2 pares de círculos. Cada par tenía 2 apéndices con forma de garra. En segundo lugar, en el verano de 1990, en un trigal de Exton, Hampshire, apareció un círculo de 20 metros de diámetro. Las espigas estaban dobladas en espiral en sentido horario y a su alrededor había 4 círculos satélite de 6 metros de diámetro cada uno, con las espigas dobladas en espiral del sentido contrario. La siguiente, el 17 de julio de 1991, un piloto de helicóptero observó un círculo rodeado por 2 anillos y encerrado en un triángulo equilátero, el cual tenía un círculo en cada vértice, mientras sobrevolaba un trigal al pie del castillo Barbury, cerca de Swindon. El 30 de julio de 1991 apareció la figura de un pez cerca de Lockeridge, Wiltshire. En el siguiente mes aparecieron otras 7 figuras semejantes. El 21 de agosto de 2001 aparecieron 2 círculos en un campo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, y este es uno de los más increíbles y renombrados crop circles de la historia, que apareció en Hampshire, Inglaterra, y uno de ellos era un rectángulo con un dibujo que era la respuesta a la señal enviada por Carl Sagan en los 70, que tardó, sus 40 años para llegar, pero finalmente una civilización desconocida para el ser humano apareció y respondió ese mensaje, dejando a todos absolutamente anonadados. Y el otro era un cuadrado con una imagen arbitrariamente pixelada que parecía contener el rostro de un extraterrestre. Este mensaje es conocido famosamente como el mensaje de Chilbolton, en el que aquí se describe la vida de estos seres, cómo es en su planeta, en su sistema. Por ejemplo, agrega la composición de sus cuerpos por silicio, además de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Otra diferencia es una línea extra en el lado izquierdo del ADN.
de doble hélice y un cambio de nucleótidos del ADN en sí mismo. Parece estar en otro sistema solar, en el que ellos viven en el cuarto, el quinto planeta y el sexto planeta de su sistema solar. Y por último abajo lo que parece ser su antena emisora de mensajes espaciales, que curiosamente también después aparece en un círculo de cultivos mejor graficada. Aquí la vemos. Y bueno, también otro caso increíble fue el 21 de agosto de 2002, que apareció un círculo en un campo de maíz con un mensaje en código ASCII en la localidad de Sparholt, Hampshire. Y esta impresión es conocida como el mensaje de Sparholt, que ese código ASCII, por sus siglas, sus acrónimos, tenía un mensaje que decía: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien allí afuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. La verdad que impresionante, absolutamente increíble. Hay que ver qué querían decir. Obviamente que es interpretable por múltiples bandas, en múltiples formas. Por otro lado, otro caso increíble también que apareció fue en el condado de Wickham, también en Inglaterra, obviamente. Aparecieron dos diseños de círculos concéntricos elegantemente dibujados, pero sin una forma definida. Cuando los investigadores decidieron unir estos dos dibujos y a uno lo espejaron, es decir, lo dieron vuelta, aparecía, sí señores, la cara de Jesucristo, igual que como fue impresa en el manto de Turín. Es como un código que se desliza entre una especie de configuración genética, un protocolo binario y el rostro codificado de Jesús. Quizás sea una de las piezas más intrigantes que nos hayan regalado los misteriosos artistas de los campos de cultivo en lo que va de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué justo en esta zona, justo en esta región, en este país, en estas coordenadas, esta parte de la que nuestra querida tierra tan inmensa es donde se concentra todo este cúmulo de misterio? Parece ser que en esta zona se encuentra una de las líneas ley o líneas telúricas, que son parte de una red implícita como una malla crística energética que atraviesa toda la Tierra en tramos rectos que se cruzan, no muy diferentes a una telaraña. También es sabido históricamente que aquí está el núcleo del chakra del corazón de la Tierra. Por ejemplo, la leyenda más famosa de Glastonbury nos cuenta la historia de José de Arimatea y el Santo Grial. Tras la resurrección de Jesús, José trasladó el arquetipo de la vida eterna, el Grial, de Jerusalén a Glastonbury. Este acto ritual estableció el cimiento para el traslado eventual del móvil sexto chakra terrestre del círculo de activación para la era de Piscis hace 2000 años, con vistas a la presente era de Acuario. El Grial, dirigido por la voluntad del espíritu de la Tierra, tiene el poder de disolver todas las fronteras entre las naciones. Si el corazón de la Tierra se expande a su círculo completo, entonces por todo el mundo el dolor, el sufrimiento, la muerte física entre todas las especies
se desvanecerá de la experiencia y de la memoria. Todo esto según la leyenda, y como el hogar del Santo Grial, su principal función es mover todas las energías terrestres y entregar información a todas las partes del mundo, tal como lo hace un corazón. Cada chakra es un vórtice dinámico de energías sutiles. En algunas situaciones estas fuerzas giran y ascienden tanto en sentido siguiendo las agujas del reloj como en contra de ellas. En otras circunstancias, la fuerza de un chakra terrestre puede estar dirigida en línea recta. Estos caminos conectores son análogos a los sistemas humanos de circulación, nerviosos o meridianos de acupuntura. Las grandes arterias, las grandes líneas ley de la Tierra conectan entre sí los chakras terrestres continentales. La Tierra es un gran ser vivo con su propia creatividad, voluntad evolutiva y sus propios métodos para promulgar ese propósito. Si contemplamos la naturaleza, descubrimos que el diseño y la innovación, el arquitecto y el inventor están trabajando. ¿Cuál es la meta de este esfuerzo? Sola, entre los planetas del sistema solar, la Tierra es la matriz para la vida. ¿Cuál es el potencial máximo para la vida? La verdadera voluntad de la Tierra es encontrar las soluciones para esta pregunta y comunicar estos resultados a las otras bibliotecas de vida a lo largo y ancho de este universo. Así que bueno, querida gente hermosa, preciosa que está ahí del otro lado, no se olviden de suscribirse. Muchísimas gracias por ver este video, por estar ahí, por acompañarnos. Aprieten ahí el botoncito rojo de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos, de nuestro contenido. Aquí estamos para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.